Hola, Sofi. Me está costando entrar. ¿Cómo andás? ¿Por qué tenés problemas de conectividad o...? Bueno, me parece que sí. Ay, no sé por qué. Sé que había entrado. Buenas tardes. Ya que estoy, mientras se conecta Gabriela. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Buenas Sofía. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. Te reconozco Buenas- de... Hola, buenas tardes, Leopoldo. Te reconozco, Juan Buenas Manuel, de tardes. unas cursadas que está haciendo mi pareja, que fuiste compañero de él y que escuchaba yo tus intervenciones. Bueno. ¿De qué? ¿De qué? ¿Reales puede ser el cuatrimestre pasado? Sí, puede ser. Puede ser. O sea, en las plenarias de Rosas, ¿no? Que yo estaba ahí en el comedor atrás de él y te escuchaba tus intervenciones. ¿Ahora qué están cursando, chicos? ¿Comercial? materias? Sí, Sí. algunos. ¿Comercial están Comercial, cursando? familia, criminología y esto. Bien, Lo mismo pero que Sofi. Sociedades, procesal penal, familia y esto. bien. Reales, consumidor, constitucional que me quedó, y esta. O sea que la gran mayoría está con el nuevo plan. Nadie tiene recursos naturales como optativa del plan 88. No. Bien. Bien. Bueno, tampoco se piensen que decía del plan 88 el plan viejo porque estuvo vigente hasta el 2018. Nosotros somos la camada que entró con el plan nuevo. La anterior a nosotros ya estaba con el plan Claro. anterior. Somos la primera camada del plan 2018. Claro. Yo soy de la camada vieja, pero retomé. Bueno, pero te incluimos al grupo. Claro. ¿Te pasaste de plan? No. No, yo empecé en 2017 y retomé en 2019. Y cuando cuando quise volver me dijeron que no tenía opción, que era 18. Claro, o 18. Bien. Bueno, Gabriela, estábamos ahí conversando un poco, pero te fuiste. Estás muteada, ¿eh? Ahí está, ahora me tienen Ahí que está. escuchar. Bueno, espero quedarme, por las dudas me abrí otra máquina, así que si de acá salgo, entro por otra. Bueno, no sé si te presentaste, Sofía. No, no me presenté porque no sabía si vos antes dabas algún comunicado o algo. No, por estos días basta de comunicados, renuncias, Basta de... posibilidad de Y no sabes todo lo que falta. un poquito de tranquilidad. Bueno, en fin, no. ¿Por qué? Yo no sé si Sofía está en el cronograma hoy. Me parece que está un poquito más adelante, si no me equivoco. Estaba hoy, sí. Estaba hoy, pero me parece que con otro tema. ¿Está con residuos hoy? Sí. Bueno, cambiamos. Cambio de planes. ¿Por qué? Porque nos parece mejor que hoy hable de seguro ambiental, porque venimos hablando de la Ley General del Ambiente. Y como en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente está seguro ambiental, entonces seguimos adentro de la Ley General del Ambiente con esos parámetros de presupuestos mínimos, ¿sí? Y con un tema específico, que es seguro ambiental, y que es el que Sofía hoy va a desarrollar.
La clase es de Sofía, yo estoy acá acompañándola. Y cuando quieras, Sofi, arranca. Bien, buenísimo. Yo tenía un PowerPoint para pasar, pero vi que no hay hospedador. Igual prefiero cambiar un poco la temática. El PowerPoint en realidad es simplemente a título mío de ir guiándome con títulos, o sea, no tiene información en sí. Yo se los puedo pasar por si algo en la clase se pierde para que ustedes vean cuál es el hilo conductor que yo sigo, porque es una temática por ahí bastante compleja porque el seguro ambiental está muy disperso en nuestro ordenamiento hoy por hoy. Para comenzar, antes que nada, esto está en la unidad 5, es el punto 9, seguro ambiental y fondo de restauración ambiental. Porque me gusta adelantar las cosas, el fondo de restauración ambiental no se encuentra regulado actualmente en nuestro país, sí está mencionado, sí está como un proyecto a cumplir, pero tengamos en cuenta que la temática de seguro ambiental está, digamos, en crecimiento, y bueno, obviamente es algo muy importante, pero del 2012, que se impulsó como una reforma muy fuerte para que se instale como obligatorio, a ver, con la ley en el 2002, con la ley de ambientes, con la Ley General de Ambiente digo, se había impulsado obviamente a que sea obligatorio. Hay unas normativas que ahora vamos a ir viendo, pero no se impulsó tan fuertemente como a partir del 2010, no, del 2012. Yo al principio, cuando Gabriela vos te estabas conectando, que te fuiste ahí, les preguntaba a los chicos si ya habían cursado comercial, porque nosotros vamos a hablar de lo que es la temática seguro ambiental. Y hay muchas cuestiones que yo no me detengo a hablar de seguros porque son cuestiones básicas de todo seguro. La gran mayoría no está cursando, salvo Juan Manuel, que fue el que dijo que ya está en sociedades, así que doy por entendido que ya la tiene en comercial. Así que él me irá orientando, y si no, aquellos que tienen auto o han hecho algún seguro en la vivienda o de los autos, es lo más comunes, de los automotores, se van a ir dando cuenta y van a ir entendiendo. Aquellos que no entiendan cómo funciona el régimen de seguro, a grandes rasgos lo vamos a explicar igual, pero tampoco es para detenernos y decir, bueno, acabadamente entender lo que es lo seguro, pero sí porque por ahí voy a explicar una discusión que hubo a grandes rasgos. Ustedes ya vieron la Ley General del Ambiente, o la están viendo, no sé si ya la terminaron de ver, y entonces a mí me gustaría que me digan ustedes qué opinan de una situación en la que ustedes, abogados, ya recibidos, todos felices y contentos trabajando, yo me presento ante ustedes y les digo, bueno, me voy a poner una fábrica de quitaesmaltes, ¿sí? Quitaesmaltes, que dentro de la ley de residuos peligrosos, que quizás en otro momento lo vean o lo vean conmigo o con otro docente, se encuentra como un residuo peligroso. Entonces yo les digo, bueno, y si esto genera un daño, ¿cómo puedo hacer yo para resguardar mi patrimonio? ¿Qué medidas puedo tomar? El tema ya lo presentamos, así que, ¿ustedes qué me dirían? Con un seguro. Bien. ¿Y se les ocurre alguna otra medida? ¿Un informe de impacto? Bien, pero el informe de impacto ambiental es para ver en sí, está muy bien lo que decís igual. El informe de impacto ambiental es para ver cuál va a ser el impacto ambiental que va a tener en este caso mi fábrica para la sociedad o para el sector industrial, el centro industrial donde estoy instalando la fábrica. Y eso que dijiste, Leopoldo, tiene mucha relevancia porque va a ser a la cuestión de los recaudos previos, uno de los recaudos previos que yo tengo que tomar. Como dijo Juan Manuel, bueno, sí, un seguro. Y al momento de tomar un seguro, ustedes van a ver que la compañía va a hacer un estudio inicial del daño ambiental o del impacto del daño ambiente, y lo va a hacer mediante esta forma del informe ambiental, que es lo que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, si yo les digo a ustedes,
Y les comento todo esto. Bueno, ella es Diana, mi perra, se la presento en todas las clases. Cada vez que me toca dar una clase, siempre aparece, siempre hace algo. La vez pasada me había sacado los auriculares. Si yo les digo que toda esta temática de seguro ambiental presenta ciertas deficiencias en nuestro sistema, ¿ustedes por qué piensan que es? ¿O por qué creen que no está regulado completamente, siendo que existe una ley de seguros, la Superintendencia de Seguros, que es el organismo de control en nuestro país para las compañías de seguros? ¿Se les puede ocurrir? Posiblemente por los intereses que toca y porque... Va un poquito más allá de los intereses esta vez. De hecho, el sector industrial está muy interesado en que haya seguros ambientales para proteger ellos y proteger sus patrimonios. Ustedes vieron en la ley se me fue el nombre, en la ley de la 25675, la Ley General del Ambiente, ¿ustedes vieron la definición de daño ambiental? Artículo 27. No, todavía no. Ah, ¿todavía no llegaron? Bien. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? Desde que se... Bien, lo menciono un poco, igual lo vamos a ir mencionando también en el transcurso de la clase, de hecho lo iba a leer al artículo. Nos vamos a encontrar que el daño ambiental que regula la Ley General del Ambiente es un daño muy amplio, ¿sí? Porque es el daño que se produce a los ecosistemas y a los recursos naturales del ecosistema. Entonces, ¿qué pasa? Las compañías de seguro, para ofrecer una póliza que cubra eso, tiene que ser de un costo muy alto y no le es redituable ni a la empresa privada, a la sociedad privada o a la persona humana que tiene que contratar ese seguro, ni a la empresa en caso de tener que resarcir un daño de ese tipo. ¿Cómo hace? Tengamos en cuenta desde que se introdujo el paradigma ambiental en el mundo, hablo ya, no solo en nuestro país, se buscó muchas maneras de introducir soluciones para prevenir y para mitigar los daños ambientales, ¿sí? Una de ellas fueron los mecanismos estos como seguros o mecanismos financieros, porque también hay fondos de compensación, fondos de restauración ambiental, donde las empresas aportan al Estado para que el Estado tenga como un fondo que se utiliza la figura del fideicomiso. Y de acá es que sale que en algunos países sea obligatorio contar con un seguro ambiental para mitigar estos daños y prevenirlos, porque además de pagar ese seguro ambiental, lo que hace es que el empresario tenga que tomar los recaudos necesarios, como decía Leopoldo, para hacer evaluaciones de impacto ambiental, y eso hace que también se prevengan los futuros daños ambientales. Entonces nos encontramos con que desde los orígenes del derecho ambiental, por allá en el siglo XX, hubo como una especie de desafío en avanzar en la búsqueda de estas posibles soluciones para prevenir los daños ambientales. Entre una de esas soluciones fueron estos mecanismos financieros económicos que son los seguros. Y obviamente involucran a tanto al sector público como al sector privado. Nosotros tengamos en cuenta también que para fijar, y es algo de lo que vamos a hablar, y es algo que nos tendría que resonar mucho, es que para fijar un costo monetario ambiental es muy difícil, porque a veces tenemos que ponderar situaciones económicas, políticas, culturales, sociales, demográficas. Entonces, ¿cómo hacemos? Si yo digo, bueno, tengo un campo, por el uso de mis agroquímicos contaminé todo el suelo, o sea, toda la tierra, y tengo un fondo de seguro ambiental. ¿Y qué pasa si lindero a ese campo o unas hectáreas más allá había una escuela y en esa escuela se enfermaron chicos o fallecieron chicos? ¿Qué pasa entonces? ¿Ese seguro va a cubrir eso o no va a cubrir eso? ¿Cómo se pondera? ¿Cuánto, cuál va a ser la prima de ese seguro a pagar? Entonces, obviamente,
para atender a los principios de precaución y de prevención del daño, los estados buscan mecanismos para prevenir estos tipos de daños ambientales. Uno de ellos son leyes más estrictas, leyes de salubridad, de control, y otros son obviamente contar los seguros, con los seguros, perdón, como mecanismo, porque ¿qué sucede si no? Se produce un daño ambiental, ¿quién es el responsable de velar por los intereses de los ciudadanos argentinos? El último responsable. El Estado. El Estado. Entonces, se produce un daño ambiental de unas características muy amplias, el Estado tiene que responder. Y ahora yo pienso, o les pregunto, mejor dicho, ¿es justo que el Estado se haga responsable de una actividad privada que hice yo para Sí, resarcir esos daños? si la autorizó, sí. Sí, pero si yo no tomé ningún recaudo y el No, no. Estado me fue sancionando y me fue diciendo, señora, la clausuramos por tanto tiempo hasta que ponga en condiciones esto, señora, tiene una multa económica. ¿Qué pasa en esos casos? Ojo, Adriana, yo pienso igual que vos, si yo no soy solvente, que responda al Estado también. No. El Estado tiene que ocuparse que todo esté en regla y no permitir el funcionamiento si puede ocasionar. Obvio, bueno, y en esos casos ahí yo considero que sí, tendría que ser tendría que ser responsable también el Estado por no haber cumplido su deber de cuidado, ¿no? Sí. Bueno, pero también hay, en este caso hablamos de particulares que pueden generar una afectación ambiental, y pensando en los principios de la responsabilidad civil y todo lo que puede derivar, y la obligatoriedad del artículo 22 de la Ley General del Ambiente, el seguro, se podría plantear que en este caso pudiera responder por los daños generados el seguro que se contrata, para la obligatoriedad que tiene también. Bien, bueno, pero ahora vamos a ver, no sé si tu opinión está rumbeada para ese lado, pero en una partecita se me cortó, pero ahora vamos a ver qué tipo de seguro regula también el Estado argentino, y entonces ahí vemos como que hay un vacío. El Estado, y se los adelanto, se regula hoy por hoy un seguro de caución ambiental, y Sí. lo que se fija es un monto máximo para pagar, o sea, la compañía aseguradora paga un monto máximo. Saliendo de ese monto máximo, lo paga el empresario o la persona humana o la persona jurídica. Y De igual manera que sucede en los seguros con el tope que se claro, pone con el respecto a la hasta el responsabilidad, sí, que se es cubre hasta el verdad. tope asegurado. Pero la diferencia en este caso con el seguro de caución, ustedes saben que el seguro de caución es una especie de fianza, un tipo de fianza, y el beneficiario únicamente, y lo dice la resolución que me la anoté, la resolución general de la Superintendencia de Seguros 37.160, es nada más beneficiario el Estado Nacional, Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A diferencia de en los autos, que el beneficiario del seguro es el tomador del seguro y con esa plata es que se le paga a la víctima. Bien, ¿alguno tiene la Ley General del Ambiente o alguno la puede googlear así medio rápido como para leer el artículo 22? Así se entiende de dónde es que sale todo esto. Voy a tener que apurar un cachito porque estamos medios con el tiempo. Si no, lo leo yo, pero si no, para hacerlo más Que la lea, dinámico. la tengo acá. Dale. El artículo 22, si podés. Seguro ambiental y fondo de restauración, artículo 22. Toda persona física o jurídica, pública o privada que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiera producir, asumiendo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación. Bueno, tengan en cuenta dos cosas de este artículo. Por un lado, este artículo impone la obligación a toda persona física o jurídica que realice actividades riesgosas a contratar un seguro ambiental. El artículo dice deberá, de acá es que sale la obligación. Y a su vez dice que podrá integrar un fondo de restauración ambiental
que posibilite la instrumentación de las acciones de reparación, la última oración. Entonces, eso marca dos cosas. Por un lado, la obligatoriedad del seguro ambiental. Por el otro lado, la facultad de contar o de participar en ese fondo de restauración ambiental. De acá se deduce que la obligación de contar con una cobertura que cubra los gastos de recomposición es de ahí la obligación, ¿no? Contar con esa cobertura, y no el seguro ambiental en sí mismo, no el seguro de caución, perdón, en sí mismo, que es lo que regula nuestra legislación. Esto, obviamente, surge del deber de recomponer el daño, de la obligación de recomponer el daño, que nace, en primer lugar, del artículo 41 de la Constitución Nacional. Toda persona que ocasiona un daño tiene que al ambiente, ¿no? Tiene que recomponerlo a su estado original, y del artículo 28 de la Ley General del Ambiente, que también impone la obligación de restaurarlo a su estado en el que se encontraba, y acá hay una diferencia con el régimen de responsabilidad civil. Solo en el caso de que no se pueda recomponer a su estado original, se puede fijar una especie de compensación económica. ¿Qué es un seguro? Ahora metiéndonos ya de lleno a lo que es. Si no se entiende algo, chicos, me cortan y repito, reitero, dialogamos un poco también. Si tienen alguna opinión, es válido que me interrumpan. ¿Qué es un seguro? Un seguro es un contrato de adhesión, muchas veces porque ya tiene cláusulas pactadas. De hecho, si buscan la resolución esa que yo les mencioné recién, la 3160 de la Superintendencia de Seguros, van a ver un pequeño modelo del contrato de seguro. Pero ahora estamos hablando de los seguros en general. Es un contrato de adhesión mediante el cual una parte, que se llama tomador, se compromete mediante el pago que le hace la otra parte, llamado asegurado, a pagar una indemnización, por así decirlo, o una cobertura por ese contrato que tienen consigo. En el caso del seguro ambiental, es aquella cobertura que tiene como objeto garantizar la disponibilidad de fondos necesarios para recomponer el daño ambiental, ¿sí? De incidencia colectiva, que es causado en forma accidental. Y esto también lo dice la resolución esta, y se los voy a leer porque la resolución, si hubiese podido compartir pantalla se los compartía, pero la resolución aclara que es accidental. Nosotros, a ver, a grandes rasgos, si nos dicen un daño causado en forma accidental, obviamente vamos a decir, y algo que no fue intencional. Entonces, la resolución de la Superintendencia de Seguros dice que se consideran accidentales los hechos imprevistos ocurridos durante la vigencia de la presente póliza y que no sean consecuencia de la inobservancia de las buenas prácticas del arte profesional relacionadas con la prevención o control de la contaminación del ambiente, como asimismo, bueno, continúa. Y esto está muy bien lo que vos decías, Leopoldo, porque obviamente uno tenía que hacer el estudio de impacto ambiental para ver cuáles iban a ser los impactos, valga la redundancia, que se iban a producir, ¿no? Si iban a dañar o no al ambiente, al ecosistema, en palabras de la ley. Vemos entonces acá que hay tres sujetos. El tomador del seguro, que es quien suscribe esa póliza, que en este caso son, según el artículo 22, persona física o jurídica, sea pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente. La aseguradora, que es la compañía de seguro, ¿sí? Que se dedican a vender, que en nuestro país no todas las compañías de seguro pueden vender seguros ambientales,
o pueden vender pólizas, mejor dicho, de seguros ambientales, sino que tienen que estar autorizadas por el Ministerio, hoy el Ministerio de Ambiente, y por la Superintendencia de Riesgos de Seguro. Y el beneficiario, que puede ser o un tercero o el mismo tomador del seguro. En el caso del seguro que regula la República Argentina, que dije yo que era el seguro de caución, es un tercero, que en este caso es el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A lo largo del mundo se fueron desarrollando distintos tipos de seguro. No existe solo este tipo de seguro, existe también el seguro de responsabilidad ilimitada, que se lo tuvo Estados Unidos, existen los avales, existen solo los fondos de compensación ambiental, existen seguros de responsabilidad con transferencia de riesgo, que ese es el que uno hace comúnmente con los automotores. Uno transfiere el riesgo total a la compañía aseguradora. Y acá entonces, que por ahí lo voy a mencionar un poquito rápido, como para no detenernos mucho, me lleva a hablar un poquito de los antecedentes en lo que es materia de seguro ambiental. Los primeros en hablar de los seguros ambientales fue en Estados Unidos. Ellos tienen un régimen que es muy amplio, tienen cualquier cantidad de seguros ambientales, ¿sí? Lo fueron regulando, son obligatorios también allá. ¿Por qué menciono esto de la obligatoriedad? Porque hoy en día existe la discusión de si tienen que ser o no obligatorios. Yo me oriento más a que sí, a que tiene que haber una obligatoriedad. En asuntos ambientales no se puede optar porque después no haya no haya un fondo, no haya plata, por así decirlo más vulgarmente, para restablecer el ambiente a su estado original, pero nos puede producir un daño a todos. Estados Unidos arrancó con un movimiento llamado movimiento ambiental entre los 60 y los 70, y ahí empezaron a impulsar esta protección del ambiente, generando unas primeras pólizas que eran una póliza complementaria a la responsabilidad de las empresas y que estaba destinada pura y exclusivamente a la compensación ambiental, ¿sí? Pero era para componer nada más. Después ellos dictan la ley de responsabilidad y compensación ambiental, y ahí sí se había fijado una figura culpable a quienes contaminaban, entonces había una responsabilidad ilimitada. Por ese sentido, se produce una reforma a esa ley y se empieza a fijar, se produce una reforma en la ley y las compañías aseguradoras lo que empiezan a hacer es pólizas más específicas en donde se limita esa responsabilidad a través de la reforma que tuvo la ley, en donde se fijó una responsabilidad objetiva y ya limitada, ¿no? Entonces, algunos de los seguros que se encuentran en Estados Unidos son, dependiendo de la actividad de la actividad que se desarrolla, va a ser el tipo de cobertura que tienen. Y tienen solo pólizas que son solo de recomposición o de limpieza, ¿sí? Cobertura por contaminación, cobertura de degradación ambiental, cobertura por daño a terceros, seguro de responsabilidad profesional por errores y omisiones para profesionales del medio ambiente, es decir, alguien que no haya cumplido con las normativas específicas para el cuidado del ambiente, pueden contar con una póliza. Y después también tenemos que en la Unión Europea se fijó, ustedes saben, no sé si conocen o si les han explicado en la facultad, el régimen de la Unión Europea es un régimen más de avanzada a lo que tenemos nosotros como Mercosur, porque ellos se someten, todos los países se someten juntos a una única jurisdicción, ¿sí? Entonces la Unión Europea lo que hace es dictar directivas, tienen su propio tribunal y los países se van acatando a ello.
Es lo que buscaba Argentina con el Mercosur, pero no llegaron a ese paso, no se llegó. Y bueno, ellos entonces, mediante directivas, lo que hicieron fue fijar una serie de consideraciones que tienen que tener en cuenta los países, y es a lo que se van acatando. De ahí surge que la Unión Europea en un primer momento dijo que no se podía exigir la obligatoriedad del seguro ambiental a los países de Europa, o integrantes, mejor dicho, de la Unión Europea, porque era una figura nueva y no se podía exigir esa obligatoriedad al no conocerse y al no tenerse todavía todas las medidas y todos los recaudos necesarios para las compañías aseguradoras, ¿no? Para que las compañías aseguradoras tengan una prima que responda realmente. El último informe de esto, en el 2010, terminaron diciendo lo mismo, que todavía no podía hablarse de un sistema de seguro obligatorio, pero que obviamente sí tenían que las empresas o las personas humanas que realizaran actividades riesgosas contar con un seguro, pero que no sea de carácter obligatorio, o sea, a diferencia de nuestro país y a diferencia de Estados Unidos. En cambio, España, con la ley de responsabilidad medioambiental, le llaman ellos, del 2007, lo que intenta es acatarse a esta normativa de la Unión Europea, pero ellos le ponen un poquito más y sí fijan, bueno, una responsabilidad objetiva como tenemos nosotros, de que quien produce un daño ambiental tiene que recomponerlo, y fijan a su vez que el seguro ambiental va a ser obligatorio para determinados sectores de la industria, ¿sí? Y están relacionados más en su mayoría con lo que es hidrocarburos, todo lo que es petróleo y los mares. A su vez, dicen que ese seguro obligatorio puede ser una póliza de seguros, un aval o una reserva técnica mediante una dotación de dinero a un fondo que se crea ad hoc, es decir, se crea solo para eso. Y que tienen que, obviamente las empresas de actividades riesgosas tienen que informar a la Autoridad Ambiental de España que cuentan con ese seguro, y los seguros entonces que tienen ellos son de responsabilidad ambiental y un seguro complementario de responsabilidad civil. Me dan un segundito, ya vuelvo. Listo, disculpen. Peor que un hijo, la perrita. Bueno, y el seguro complementario de responsabilidad civil. Estos dos seguros son con los que cuenta España. Este seguro complementario, obviamente, es complementario al seguro de responsabilidad ambiental, y que sirve para los daños producidos a los particulares, sirve para restituirle a los particulares. Además, en España, el artículo 33 de la ley lo que marca es crear un fondo que vendría a ser la figura del fondo de compensación ambiental que tenemos nosotros, para garantizar que siempre haya dinero disponible en el caso de que no se llegue a cubrir con las pólizas. Y otro fondo público que lo crea y lo subvenciona al Estado, es decir, en realidad hace aportes al Estado, para los daños ambientales que puedan producir las entidades estatales, ¿sí? O sea que, fíjense, ellos, creo yo, están más de avanzada incluso que en Estados Unidos, porque no tienen ese sistema. Ahora, ¿para qué sirve el seguro ambiental? Obviamente lo leyó, se me fue, Juan Manuel, de
de la ley, sí, del artículo 22, sirve para garantizar que haya fondos necesarios para recomponer el daño ambiental de incidencia colectiva causado de forma accidental. Recuerden esto que les marqué, de forma accidental, es una de las causales por la cual la compañía aseguradora no va a pagar si no fue causado de forma accidental, independientemente de que el daño se produzca de forma súbita o de forma gradual. Esta herramienta le sirve al Estado para garantizarnos a todos nosotros a vivir en un ambiente sano, equilibrado y apto para nuestro desarrollo. ¿Qué es el daño ambiental? El daño ambiental también lo van a ver definido en la Ley General del Ambiente, ¿sí? Como cualquier alteración de relevancia que negativamente produzca modificaciones ambientales a los recursos naturales, al equilibrio del ecosistema o a los bienes y valores de la comunidad en general. Esto es el artículo 27. En esta resolución de la Superintendencia de Seguros lo van a encontrar también como, o sea, en la resolución de la Superintendencia de Seguros lo que hacen es definirse algunos puntos para tenerse en consideración al momento de pactar las pólizas ambientales, y definen al daño ambiental como un riesgo inaceptable para la salud humana y como la destrucción de un recurso natural o deterioro del mismo que limite su capacidad o autorregeneración. Recién habías hablado sobre esto. Quiero que también sepas que cuando es responsabilidad en daños, se habla en la Ley General del Ambiente y se hace referencia al artículo 27 y 28, así que algo del tema de los chicos que causaron daños o obligaciones deberían tener presente por ahí. Bien, bueno, sí, que por ahí te sirve para decir que, como lo mismo un curso comercial o otras materias que se va relacionando. Claro, que, bueno, por ejemplo, sí. es una cuestión de responsabilidad objetiva. Es verdad, bueno, Juan Manuel hace la aclaración que está muy bueno, pero también es una aclaración didáctica para que no sea tan aburrido y para que ustedes vayan interconectando también, como dice él, que el derecho está todo conectado, no son solo ramas inespecíficas, sino que están conectadas unas con otras y que de esto tranquilamente ustedes pueden trabajar, chicos. No es nada nuevo. Bien, justo acá les iba a mencionar lo del artículo 28, que es la responsabilidad objetiva que existe, ¿no?, respecto del daño ambiental, salvo que se acredite obviamente la falta de culpa y que se tomaron todas las medidas para evitar el hecho que causó el daño, ¿no? Entonces el causante tiene una responsabilidad objetiva y obviamente su responsabilidad consiste en este caso en volver las cosas al estado en el que estaban, a su estado anterior, ¿no? Una recomposición del daño ambiental, y solo en caso de que no sea posible, esto es lo que yo les adelantaba, recién ahí fijar una posible indemnización. Acá, por ahí, sí vemos la diferencia, como mencionaba Juan Manuel, con la responsabilidad civil, ¿sí? No ya ambiental, sino civil, en el sentido de que por ley la responsabilidad civil es una responsabilidad económica, o por ley no, por regla general, y no volver las cosas a su estado original. En las cuestiones ambientales no sirve tanto que haya una compensación económica, sino que sirve que se vuelva el Estado a su estado anterior. Bueno, ¿qué seguro es el que exige el artículo 22 de la Ley General del Ambiente? Es aquel seguro que tenga una entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que pudiera surgir a raíz de alguna actividad. Perdóname, Sofía. Sí. Más allá de lo que convenga o no convenga, es una prioridad establecida legalmente, que la recomposición es la regla, ¿sí? Sí, eso sí, por ahí no lo dije yo tan claro, pero o sea, es decir, es la regla general. Primero se va a buscar de todas las formas posibles la recomposición ambiental, y después, en dicho caso que no se pudiera
porque si se degrada el ambiente, se degrada todo y no tiene sentido. De hecho, por eso es tan costoso contar con un seguro ambiental hoy por hoy, porque imagínense cómo, si se contamina el suelo, cómo se hace para volver a su estado anterior o de menos contaminación posible. Se los digo así como para decirlo desde un ejemplo, o no sé, por ejemplo, el fallo que habías comentado vos, Gabriela, de los agroquímicos que contaminaron a los chicos y después los nenes de una escuela tenían ciertas dificultades, discapacidades motrices, y enfermedades, ¿no? Y enfermedades muy riesgosas. ¿Cómo haces para volver eso a su estado original? Si te produjo cáncer, ¿cómo vuelves el estado original del cuerpo, ¿no? O sea, tengamos en cuenta todo lo que engloba. Dos sistemas de responsabilidad asociados. Por un lado, lo que tiene que ver con la respuesta del gestor o de lo que es la actividad hacia el ambiente, y los daños individuales por rebote de daño ambiental, en lo personal y en lo patrimonial. Entonces, claro, ahí la responsabilidad se amplía no solo al ambiental, que tiene sus reglas, sino también a la individual por estos daños particulares generados en la vida y en la salud de las personas por ese rebote de daño ambiental. Es bastante complejo en ese sentido, ¿no? Sí, sí, eso mismo les iba a decir, que justamente el seguro del daño ambiental es para recomponer el ecosistema, o el suelo o el agua, como así lo define la resolución, a su estado anterior, y paralelamente subsiste la responsabilidad civil de la persona que ocasionó ese daño para resarcir y recomponer patrimonialmente o individualmente a las personas afectadas, porque no se olviden que el seguro que regula Argentina, al ser el seguro de caución de daño ambiental, y al ser el beneficiario del Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regula para recomponer el daño ambiental. De hecho, esa es una crítica que hace el sector de la industria a esta figura, porque al final lo que ellos plantean, y que quizás, no sé, es algo para escuchar, ¿no? Lo que ellos plantean, nosotros tenemos que afrontar una póliza, pagar una póliza para, en caso de que se produzca un daño ambiental, y si se produce el daño ambiental, esa póliza no alcanza a cubrir, porque encima además se fijan montos máximos para pagar, como vos comentabas también, Juan Manuel, y encima de eso, a la responsabilidad civil que tiene la persona, tiene que responder también con su patrimonio. Entonces, también es esto que mencionaba Gabriela, de que coexisten dos sistemas, ¿sí? Obviamente, la exigencia del seguro ambiental en nuestro país es obligatorio para las personas jurídicas o humanas, ya sean públicas o privadas, que realicen actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus sistemas y sus elementos constitutivos, y dice el reglamento del seguro ambiental obligatorio que no todas las empresas que realicen actividades riesgosas tienen que contar con un seguro ambiental, sino aquellos que superen un nivel de complejidad ambiental del 14,5. ¿Qué es este nivel de complejidad ambiental? Es el grado de potenciabilidad que tiene una determinada actividad para el ecosistema, ¿sí? Para el ambiente. Ese daño se computa, o esa potencialidad dañosa se computa teniendo en cuenta el rubro, los efluentes y los tipos de residuos que manejan, el riesgo que maneja su actividad, la dimensión que tiene la fábrica, la empresa, y la localización, donde se encuentra. Y ahí se hace un cálculo que en el reglamento, si ustedes lo buscan, se van a encontrar con la fórmula, pero no tiene sentido. Con que sepan eso está bien, que sepan que hay un límite que tienen que pasar, o sea, no es obligatorio para todos, sino que es obligatorio para aquellos que superan el 14,5 del nivel de complejidad ambiental. A su vez,
se fija un estudio ambiental inicial, que es decir, antes de contratar el servicio, cuando se están las tratativas de contratar una póliza de seguro ambiental, la compañía aseguradora tiene la posibilidad de, o el derecho, mejor dicho, de hacer un estudio inicial de la actividad, obviamente, y de todo, uno, para fijar a ver cuál va a ser el monto de la prima, y dos, para saber a partir de cuándo van a comenzar a responder ellos. La compañía aseguradora va a responder desde el momento en que se firma la póliza en adelante. Hacia atrás no, para eso hacen ese estudio ambiental inicial, de ahí es que se observa cuál es el estado del agua, la tierra, el aire y todo, y a partir de ahí, bueno, es que se fija obviamente el monto de la prima y se fija el monto máximo que pagaría la compañía aseguradora en caso de que se produzca un daño ambiental. La Ley General del Ambiente nos habla de cualquier forma de seguro que podría existir. Lo cierto es que se reglamentó en nuestro país nada más la caución de daño ambiental, se intentó una responsabilidad ambiental con transferencia de riesgo. De hecho en el reglamento está mencionado, pero no se dictaron normas operativas para ponerlo en práctica. En el 2019, que fue el último decreto que se dictó, también se mencionó ese tipo de seguro, pero todavía no se reglamentó. Podemos contar con él en algún momento, esperemos que así sea. Algunas de las empresas, como para que ustedes sepan, igual si ustedes ponen en Google les sale, esto no tiene mucha relevancia, que hacen seguros de responsabilidad ambiental, seguros ambientales obligatorios, perdón: Sancor Seguros, Testimonio Compañía de Seguros, Alba Caución, Boston Compañía de Seguros. Y después sí me interesa, obviamente, bueno, que sepan que en el seguro de caución por daño ambiental, que es el que se regula en nuestro ordenamiento, nosotros tenemos la compañía aseguradora, el tomador del seguro y el beneficiario, que el beneficiario en este caso es el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se los dije muchas veces, así que a buen entendedor, pocas palabras. No sé igual cómo será la modalidad de examen este año, pero sí sepan quién es el beneficiario del seguro de caución de daño ambiental. Es importante que lo sepan por esta diferencia que hacíamos con Gabriela, de la diferencia con el régimen de responsabilidad civil. Entonces, en caso de que se produzca un daño ambiental, la misma compañía de seguros lo que hace es pagarle al Estado. Y luego tenemos, obviamente, quién es la autoridad en cuanto a seguros ambientales, que por un lado tenemos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y por el otro a la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y a raíz de acá es que surgieron una serie de leyes. En realidad en realidad la única ley es la Ley General del Ambiente, pero salieron un montón de decretos, una seguidilla, que de hecho continúan saliendo año a año, aunque del 2019 a la fecha no hubo grandes cambios en esta temática, que lo que hacen es fijar pautas. A ver, ustedes vieron, la Ley General del Ambiente es muy amplia, muy vaga, no tiene cláusulas específicas de lo que es seguro de responsabilidad ambiental. Entonces, lo que hacen a través de estos decretos, y también podrían hacerlo cada provincia, porque no se olviden que en materia ambiental la competencia también corresponde a las provincias, entonces las provincias también podrían dictarlo, pero tienen que tener el aval de la Superintendencia de Seguros. Bueno, lo que hacen todos estos decretos es fijar pautas para hacer operativo el seguro ambiental en nuestro país.
Así es que se fueron fijando una cantidad infinita de normas en donde se estableció, por ejemplo, que en primer lugar, para contratar un seguro ambiental, además de negociar con la compañía aseguradora, se tenía que dar aviso a la Superintendencia de Seguros, y una vez que se informaba a la Superintendencia de Seguros tenía que salir un aval o una conformidad, mejor dicho, del Ministerio de Desarrollo, entonces, del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Ambiente. Entonces, tengan en cuenta esto, ¿no? Que todos estos decretos lo que hacen son fijar pautas operativas. No me interesa a mí que ustedes se acuerden de cada decreto que fijaron, sino que a grandes rasgos sepan que se fijó qué es un daño ambiental, que sale también de la Ley General del Ambiente, de hecho es como copio y pega del artículo, por así decirlo, pero era necesario que estuviera y que se explicara. Se reguló obviamente el seguro de caución, porque la Ley General del Ambiente no decía qué tipo de seguro. Se crearon unidades de evaluación de riesgos ambientales, que son lo que hacen es trabajar en conjunto con las compañías de seguro que prestan este servicio para poder crear nuevas figuras o dictar otros decretos que reajusten estas figuras. Se crea obviamente la comisión asesora en garantías financieras y ambientales. Se establecen, bueno, pautas contractuales, por ejemplo, y una que es muy importante es que el seguro de caución ambiental no puede durar menos de un año, ¿sí? Tiene que durar un año como mínimo. Fija obviamente quiénes son los sujetos del contrato de seguro, quién es la autoridad aplicable, cuál es el objeto y el alcance de la cobertura. Habla de la situación ambiental inicial como un derecho de las compañías aseguradoras para que ellas sepan qué están asegurando, cuál es la base de la cobertura, porque hay un mínimo, así como se fija un máximo, también se fija un mínimo que va a depender de la actividad riesgosa. Bueno, se habla del concepto de siniestro, las franquicias, bueno, el pago de la prima y esta aprobación previa que yo les decía que tenía que tener con la Superintendencia de Seguros y previa conformidad del Ministerio de Ambiente. ¿Van entendiendo hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No se me duerman. No, bárbaro. Bueno, a su vez se fija obviamente este monto mínimo asegurable, ¿sí? Que también es importante que se haya encontrado, y en que se haya regulado, perdón, y en este decreto del 2019 que yo les decía, que es el 447, se fija el seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva, las pólizas de seguro con transferencia de riesgo u otros instrumentos financieros. Estos dos últimos, u otros instrumentos financieros, y las pólizas de seguro con transferencia de riesgo, estamos esperando a que haya normativas y decretos que lo hagan operativo. Es muy importante para el cuidado ambiental que estos seguros se regulen, pero bueno, la doctrina opina de que es algo como que no va a ser todavía. Vamos a tener que esperar un par de años más para esto. Deroga este decreto 447 del 2019, un decreto del 2016 que había instaurado un régimen ambiental agregando cláusulas que eran incumplibles y que se llevó a que haya muchas compañías aseguradoras terminen demandando y mucha jurisprudencia al respecto, en donde suspendían las pautas que ese decreto fijaba.
Bueno, después también en el 2019 hay otro decreto que crea un sistema integral de gestión de garantías obligatorias y ahí se fija como obligatorio que se creen pólizas electrónicas para que las empresas, la empresa o la persona jurídica, mejor dicho, va creciendo y la póliza tiene que ir cambiando. Entonces la función de la póliza electrónica es para que se agilice esta posibilidad. Después, en nuestro país tenemos el caso particular de Acumar. Disculpe, ¿usted no escucha una radio o algo atrás de fondo? No, puede ser mi pareja que está hablando por teléfono abajo. Perdón, pero se escucha bien, si no repito. Sí. Se escucha bien. A mediodía. Se escucha bien la conversación de él. Claro, ya se va a callar. Pobre, le estamos rompiendo la intimidad. Perdón. No, es que tiene que hacer mañana una visita en el trabajo, entonces se ve que está coordinando eso. En nuestro país tenemos el caso particular de la Acumar, ¿sí? Que es la autoridad de la cuenca de La Matanza-Riachuelo. Ellos fijan, son más, como yo les decía, que es competencia de cada provincia, las cuestiones ambientales, legislar sobre cuestiones ambientales, ellos fijan y son un poquito más estrictos. De hecho, pero obviamente ellos tienen, la Acumar tiene competencia sobre todo lo que desemboca sobre el riachuelo, ¿no? De La Matanza. Entonces, les exigen a todas las compañías, a todas las empresas, personas jurídicas o humanas, que desemboquen sus residuos en el riachuelo de La Matanza, les exigen contar con un seguro obligatorio. Bueno, y a su vez también tienen un régimen ellos de que en los casos de que estas empresas cambien o se modifiquen, o amplíen, tienen que contar con un seguro obligatorio y tienen que presentar un plan de cómo también van a disminuir los riesgos ambientales. Por último, yo les voy a hablar, pero es casi muy breve, del Fondo de Restauración Ambiental, que no es lo mismo que el Fondo de Compensación Ambiental. En el Fondo de Compensación Ambiental, que eso lo tiene España, el Fondo de Compensación Ambiental, me había olvidado decírselos, es un fondo que se crea dentro de la misma póliza de seguro. Un porcentaje de esa póliza en realidad se le recarga a la póliza de seguros, pero va para un fondo que administra el Estado para que se cuente con esos recursos. Vendría a ser optativo para las empresas, en cambio el Fondo de Restauración Ambiental es algo obligatorio, pero en nuestro país todavía yo les dije que no cuenta con ello, en donde obviamente cada empresa tendría que realizar un aporte a ese fondo para poder contar obviamente el Estado con recursos. Yo acá terminé, pero porque hablo muy rápido. No sé si tienen alguna duda, si quieren que vuelva a explicar algo, si se aburrieron. Empezamos un poquito más tarde, así que yo más o menos le estoy calculando que fueron 50 minutos, casi 55 minutos de clase. No, pero me estuvo perfecto. Yo paralelamente fui poniéndoles toda la información, ibas hablando y fui bajando distintos. No hacía falta buscar en internet, teníamos todo en el chat. Yo iba mirando, teníamos todo. Claro, no, igual yo el cuatri pasado te había pasado la información. Si quieres yo... No, ¿sabes por qué no lo puse? ¿Por qué no pasé lo tuyo? Porque no lo encuentro. Entré a la página y no lo pude habilitar. Igual te lo puedo volver a mandar. Yo lo que tengo acá en el chat, que puedo pasarles ya, así les queda, es el PowerPoint, porque por ahí como no fui siguiendo más o menos un hilo, por ahí hablé antes de algunas cosas que de otras, nada más tiene los títulos. Bueno, vos lo habías visto igual el cuatri pasado, Gabriela, no lo reformé este año.
de hecho no lo iba a usar, pero me parece que tengo que usarlo porque si no me pongo a hablar mucho. Ahí tienen nombrada, más que nada se los paso porque tienen enumeradas los reglamentos y las directivas, los decretos, perdón, que se fueron dictando, y por ahí decirles más fácil. Yo ya pasé al grupo de WhatsApp donde están todos los chicos el archivo, el PowerPoint que mandaste recién para que lo tengan todos. Buenísimo, buenísimo. Igual ahí en la página de la CUMAR también van a encontrar esto último que yo les hablaba. Tengan en cuenta que es una autoridad más que se podría sumar en el caso del Riachuelo. No es para toda la Argentina, sino para aquellas actividades riesgosas industriales que desemboquen en el Riachuelo o tengan alguna influencia en el Riachuelo. Tengan en cuenta también esto de que cada provincia podría dictar sus normas para reajustar el tema de los seguros ambientales, pero hay que también ser conscientes ahí de que se puede encontrar con un choque de legislación de fondo, entonces, bueno, qué norma se va a regir, qué norma es inconstitucional, qué norma es constitucional, también tenganlo presente. Sepan que en Argentina existe el seguro de caución ambiental, que es obligatorio. Para quienes es obligatorio, ¿sí? Que no es que si todas las empresas que hacen actividades riesgosas y ya está, sino ese nivel de complejidad ambiental del 14,5 que tienen que pasar. Tampoco es que le voy a pedir los números de los decretos, pero sí a grandes rasgos lo esencial. Si pueden, entren también, porque me parece que es ágil para responder preguntas o que sirve de cuestionario rápido. En la página de Ambiente de Argentina, que yo se las copié ahí, que dice argentina.gov.ambiente, control, seguro ambiental, hay un montón de preguntas. ¿Qué es un seguro ambiental? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo tiene que contratar? Y están las respuestas con las reglamentaciones específicas. Entonces eso como una guía ágil para tener claro el tema les va a servir también. Sí, aparte está respondido de forma muy breve y con un lenguaje bien coloquial, cosa de que es entendible, no se van a encontrar con algo que digan, ¿y esto qué pasó? ¿De dónde salió esto? Yo lo que les podría mandar por el chat, porque la tengo abierta acá, no sé si vos la pasaste a la resolución de la superintendencia, superintendencia de seguros. Porque como les pasé el sitio, ahí lo pueden encontrar, pero ahí sí, ahí están, también es una página, ahí está la resolución, porque ahí tienen como un modelo de contrato, como para hacerlo también un poquito más práctico y vean que esto no es nada raro, que nos gusta a nosotros los que nos gusta el derecho ambiental. Y puedo hacerte una pregunta, Gabriela, ya que te tengo acá. El miércoles 22 es, lunes 20, sí, miércoles 22, vas a estar en un acto de la facultad presentando con Bombini, ¿puede ser? Parece que lo hubiéramos ensayado. No, porque me gusta el tema Está todo armado, se nota, chicas, falta práctica. Yo les voy a contar, la realidad es esta. Yo estoy muy enloquecida porque tengo que armar el plan de tesis doctoral y mi tema va a ser el acceso a la justicia ambiental de los grupos vulnerables. Y justo leí algo ahí que decía justicia ambiental, entonces yo dije, está Gabriela, acá le tengo que preguntar, así que aprovecho para darte el pie. Porque mi tema de tesis, que voy a presentar la semana que viene también en el proyecto, es acceso a la justicia, acceso a la información ambiental en el sistema jurídico ambientativo para grupos vulnerables, particularmente mujeres. Pero no, lo que estamos presentando es un núcleo de trabajo que estamos componiendo con la gente con Gabriel Bombini, con el tema de crítica penal y esta cátedra. Entonces, lo que pretendemos hacer con el equipo de estudio, que se sumaron chicos que son estudiantes de la facultad, que ya pasaron por esta cátedra, por eso yo siempre les digo, al que le guste o a la que le guste,
díganos, porque los integramos a los trabajos que estamos haciendo, también con chicas de sociología, para empezar a analizar todo lo que se viene, que es la reforma penal ambiental, que uno puede cuestionar o no su viabilidad, pero es algo que ya decidimos que está y que se viene. Entonces empezamos a trabajar un poquito antes al esquema normativo, que es el análisis de una política ambiental verde, o una política ambiental o criminal ambiental, y también una criminología verde. O sea, empezamos a trabajar esas cuestiones para ir definiendo, entendemos, la opción más democrática, y en función de eso empezar a analizar el estado actual de la justicia penal ambiental en Mar del Plata. Ustedes saben que nosotros tenemos una suerte, si se quiere, que es que en el ámbito provincial está todo nucleado en una fiscalía, es una de las pocas departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires que tiene una fiscalía específica para estos delitos, y eso hace que todos estén nucleados en ese lugar, y es más fácil acceder a la información y también devanarla. Y por otro lado, la Fiscalía Federal para lo que es interjurisdiccional. Entonces, ese es un poco el universo de análisis que vamos a tener, y en función del estado actual, de los avances y retrocesos o las dificultades que se tuvieron hasta el momento, poder empezar a analizar los proyectos que hoy están en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, bajar de lo macro, que es cuál es la política ambiental, penal ambiental o criminal ambiental más adecuada, digamos, y en función de eso ir devanando y bajando a lo puntual. Entonces vamos a hacer un trabajo con una red internacional, y se asocia a la Universidad de Sevilla, y vamos a trabajar con la Universidad Nacional de Mar del Plata en ese proyecto. Eso es lo que vamos a presentar, en líneas generales. Y obviamente, en la medida que podamos incluir al que le interese, los invitamos. Y van a estar siempre el producto que vamos a generar del estudio de lo que son las causas y demás a la mano para que todos lo puedan ver. Tengan en cuenta que la rama de investigación es una rama laboral más. Yo de hecho actualmente estoy viviendo de eso, así que ténganlo presente también, como por si están en duda, si no entienden qué es lo que es, súmense y empiecen a averiguar. Por ahí en un contexto de clase no da tan largo el tema para explicar por una cuestión de tiempos, pero pueden sumarse y pueden ver, porque es también una salida laboral hoy por hoy. Bien, chiquis. Todo suma. Todo suma. Todo suma, por supuesto. Y más en el contexto. Sí, hoy por ahí no lo ves, y el día de mañana andás a ver qué oportunidad sale, cómo es el futuro, y el ambiente hoy, más que una generación como la nuestra, es importante. Yo hoy lo veo con esos ojos, más allá de que por ahí no es un ámbito donde uno se vea por ahí trabajando ya en lo inmediato, pero nunca se sabe. Está bueno siempre capacitarse lo más que uno pueda. Hay poco, por lo menos eso es lo que creo yo, o de amigos nuestros, o compañeros de laburo nuestros, o profesionales que conocemos, salvo Freddy, porque Freddy ha trabajado asesorando empresas. Bueno, y José Zahir, no sé si vos... Sí, pero José es más, si bien ha estado asesorando empresas, José tiene una visión más ciudadana, si se quiere, ¿no? Entonces, está del otro, no sé ahora, pero siempre estuvo más del lado de las organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Que acompañan el análisis de la actividad. ¿Sí? En algunas oportunidades ha estado asesorando empresas, pero ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces por ahí uno se ve dentro del marco de lo que es el derecho económico, asesorando una empresa, y esa actividad
la ve desde un lado más civil, comercial, económico, y no tanto de un costado ambiental. Y la realidad es que hoy ya toda construcción o diagrama empresarial tiene que tener un asesoramiento jurídico-ambiental. Entonces, ahí está un nicho laboral, me parece. Desde lo administrativo, desde cómo son los procedimientos, a la actividad cotidiana y a las respuestas que va a tener que dar social la empresa a futuro, ¿no? Con lo que usted dice en relación con lo que yo he averiguado por mis gustos personales respecto al ejercicio de profesión en un futuro, el ámbito empresarial, el desarrollo ambiental, el tema ambiental va a tomar peso y hoy se ve cada vez más. Y creo que poco lo que dice Freddy o lo que hacía Freddy asesorar o demás, creo que son cosas que está bueno tenerlas a la mano, obtener el conocimiento, por lo menos lo elemental, para poder de a poco ir introduciéndose si el día de mañana surgen cuestiones. Porque más que nada hoy con las regulaciones y viendo el mundo para afuera, o sea, de Europa, muchas regulaciones empresariales tienen la cuestión ambiental introducida de lleno. Las regulaciones, por ejemplo, para los autos, si uno se va a Volkswagen, por ejemplo, hubo muchos problemas, hay un documental muy importante que habla sobre el tema de la contaminación ambiental y demás, son temas que para más adelante van a ser importantes y que van a tener su relevancia. Yo creo que si la Argentina y Latinoamérica se moderniza y avanza su legislación, va a ser temas que los futuros profesionales que seamos nosotros va a tener influencia. Mi humilde opinión, pero bueno, cada uno puede hacer lo que le gusta. No, es que es muy acertada. Sino también que esto se amplía a otros aspectos. Primero, a la relación con el usuario y el consumidor, con el producto de esa empresa, con la manufactura o el proceso en cómo se llega a ese producto, si es ambientalmente sustentable o no. Y más allá de eso también lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, con la soberanía alimentaria, con la regulación en materia de alimentos. Eso claramente es el futuro. Y eso necesita, o ustedes necesariamente necesitan manejar y conocer cuáles son las normativas o las regulaciones nacionales y las internacionales que impactan en el sistema interno. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. No, nos vemos, profe. Gracias a las dos por la charla, por el espacio. Gracias a ustedes. Gracias por escuchar. Chao, chao. Gracias. Adiós. Chao.